BR Radio presenta Un Encuentro con la Palabra de Dios. Dirige el pastor Carlos Hoyos. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Bienvenidos. Cuando te congregas, ¿a qué vas? Así quiero titular la reflexión basándome en el Salmo 122 que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ese era el pensamiento del salmista, que llegó a entender que valía la pena congregarse. En otros de sus salmos él dice: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y en el Salmo 100 decía él: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabad, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Y al hacerlo debes de entender en razón a qué. Bueno, que Él es nuestro Dios, que nosotros somos su pueblo, que Él es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Motivos suficientes para dar la honra y la gloria debida a su nombre. Escuche lo que dijo el apóstol Pablo en su capítulo 12 de la carta a los Romanos. Así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un cristiano, cuando se congrega, debe de saber en razón a qué lo hace, a quién va a adorar y por qué lo va a adorar. Muchas personas van a las reuniones con muchos propósitos diversos, menos para engrandecer al Dios de la vida, al Dios que les salvó, al Dios que les llena de paz, al Dios que ha hecho posible la vida hasta ese instante. Recuerda, es un deber de los cristianos congregarnos. El escritor consagrado decía: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y cuánto más ahora, sabiendo que la venida del Señor está cerca. Cuando usted va a las reuniones cristianas, ¿a qué va? ¿Va a criticar? ¿Va a murmurar? ¿Va a mirar cómo fue la gente vestida? A ver en qué se equivoca el pastor o cuán desafinado es el cantante. Recuerda que quien va a la reunión debe de entender que es a rendirle culto a Dios. En mi caso personal, siempre que voy al lugar de reunión, entiendo que vale la pena aprovechar el tiempo. Es la oportunidad que tengo de hablar con Dios y de escuchar a Dios, de dar a Dios lo que es de Dios y recibir de Dios lo que Él tiene para mí. Cuando usted va, ¿a qué va? Desde lo más profundo, puro y vehemente del corazón de Dios, nace un espacio etéreo, impoluto, sublime. Nace BR Radio, para venerar, admirar, amar y proclamar el nombre de Jesús. BR Radio, conectados con Dios. El Señor les bendiga, hermanos y amigos. Damos gracias en esta mañana nuevamente aquí en nuestro programa Un Encuentro con la Palabra. Digo nuestro programa porque haga lo suyo, hágalo de todos y es para todos. Simplemente compártalo, ¿sí? Y mírelo en diferido y repitámoslo unas cuantas veces, porque la palabra de Dios es para repetirla. Entre más la repitamos, entre más la leamos, entre más la escudriñemos, más obedientes seremos y mejores servidores para la gloria de Dios. Desde estos micrófonos saludamos muy especialmente a nuestro hermano Alex y a nuestro hermano Fabio, que nos acompañan esta mañana. Nuestros másteres, gracias a Dios por ellos, y también de una manera muy hermosa a nuestro hermano Carlos Hoyos y su esposa, nuestra amada Merceditas. Qué bendición por ellos, pastores en este lugar. Así que
Qué bendición en esta mañana. Y un saludo muy caluroso como siempre a esa amable audiencia que se conecta, que es fiel a la Escritura, que es fiel al Señor, que es fiel a la palabra, que ha entendido y cada vez más la filosofía del programa y nos acompaña mañana tras mañana, día tras día, que emitimos este programa. A ellos un saludo muy grande en Colombia y en el mundo, gloria a Dios. Bueno, vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios. Día de alegría, día de gozo, día de salvación, día en que nos encontramos vivos, días en que nuestra vida tiene un pensamiento glorioso, que somos hijos de Dios. Día en que hoy podemos decir gracias porque Dios nos introdujo al cuerpo de Cristo. Así que nosotros los creyentes vivimos siempre un día, cada día feliz, un día nuevo, una misericordia, una gracia. O sea, hermano, sí que hay motivos para estar contentos, para estar alegres, para estar de la mano del Señor, para estar agradecidos, para tener esa lealtad a nuestro Dios. Amén. Así que yo les voy a invitar a que levante allá sus manos, haga una oración de plena convicción y le pida al Señor en esta mañana que lo guarde, que nos lleve con bien, que esté usted bien en su trabajo, que esté bien en su casa, que esté bien en todos los quehaceres, que si hoy es un día de oración y ayuno allí en el lugar donde usted se congrega, que usted pueda participar. Bueno, definitivamente nosotros los creyentes lo que tenemos es oficio y tarea que nos llena de gozo siempre en el Señor. Así que vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana. Damos gracias por la vida que nos regalas. Damos gracias porque esta vida, cuando la sentimos, cuando podemos ser claramente dependientes de que tú nos la regalas todos los días, encontramos una razón para vivir, y la razón es para servirte, la razón es para ser obedientes, la razón es para estar delante de tu presencia, la razón es para dejarnos guiar por el poder de tu Espíritu Santo. La razón que nos inunda, amado, es una razón de gratitud porque tú nos has regalado salvación, vida eterna. Gracias, mi eterno Dios, porque en esta mañana nuevamente está tu palabra ahí a favor de nosotros para enseñarnos, para alimentarnos, y por eso estamos agradecidos en esta mañana. Te pedimos que nos guíes con el poder de tu Espíritu Santo, que guíes a los que escuchan y también al que habla, pero que todos podamos aprender de tu palabra y de la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias, amado Jesucristo, bendícenos hoy en nuestro programa. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, qué bendición, porque venimos hablando de todas aquellas cosas que con firmeza escritural, con firmeza bíblica, con dirección espiritual, pues nos lleva a una relación muy genuina con Dios, y que definitivamente son cosas que Dios ha tejido de una manera especial por el Espíritu, por la palabra y por ese conocimiento que se antepone cada vez que nos acercamos tímidamente a Dios, pero que Dios con su palabra nos va mostrando todas las bondades gloriosas del Evangelio y nos va estructurando una razón de ser, nos va dando ese conocimiento, nos va llevando poco a poco y paso a paso a una conversión genuina, para que el candidato que está escuchando la voz de Dios, que está entendiendo la palabra del Señor, que está siendo iluminado y que Dios le está revelando todas aquellas riquezas de esta palabra, y que de alguna manera después de todo ese entendimiento el candidato siente, levanta la mano, hace un presente y dice: yo quiero ser bautizado. Para todos ellos hemos venido hablando de eso en el capítulo 6, de lo que es el bautismo, de todas las condiciones, por decir así, que tiene, de todos los principios, de toda la enseñanza, de todo ese paso a paso básico, y que de alguna manera termina en una relación gloriosa con Dios. Entonces nosotros debemos entender que sí es necesario saber muchas cosas de parte de Dios, por su palabra, por el ministro, por el hermano que entrega la enseñanza, para que nosotros sepamos hacia dónde Dios apunta cuando decimos y Dios determina en nosotros bautizarnos. Y aquí vamos a mirar, porque quedamos en el verso 15 del capítulo 6, y vamos hoy a desarrollar, y paso a paso lo vamos a ir llevando hasta culminar.
porque lo que sí les tengo es una noticia muy grata. Palabra de Dios es la que tenemos, escritura es la que hay que leer y estudiar, indagar y comentar. Así que qué bueno, porque es inagotable el tema, es único, es hermoso, es vivo. Así que en esta mañana, como siempre, vamos a estudiar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Amén. Mire, hermano, que nosotros tenemos que entender esta parte, porque cuando usted entiende esta parte, y digo que la tenemos que entender porque muchas veces la gente piensa que el bautizarse, el entregar la vida a Cristo y el llevar una vida ya bajo la dirección y el gobierno de Dios de manera voluntaria pero bien comprendida, pues en cierta manera aquí hay veces la gente piensa que este versículo es una licencia para pecar después de, y por eso la respuesta es contundente. Mire lo que dice claramente para que usted vaya entrando en materia esta mañana. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y claramente aquí dice algo, es en ninguna manera. Es decir, no malinterprete la gracia. La gracia tiene todos los componentes de obediencia. La gracia tiene todos los componentes de vida eterna. La gracia tiene todos los componentes dados por Dios para andar en obediencia precisamente a esa forma de doctrina que hemos recibido. Así que, hermano, nosotros tenemos que entender que esto no es que nos bautizamos y dejamos todo en el pasado porque estamos en la gracia. Inclusive de este versículo han salido lamentablemente muchos dogmas que hacen parte del tropiezo del cristianismo en el presente, porque ellos piensan que el evento, el acto, el momento, el instante del bautismo y del reconocimiento de este Dios vivo y verdadero, pues como que es un solo día y los demás no más. No, hermano, por eso aquí está la aclaración que la Biblia dice, para que nosotros entendamos que el compromiso es muy serio, que es verdad, y que Dios ha permitido que todo esto suceda es para que andemos en obediencia y en crecimiento. Por eso aquí Pablo hace, déjeme decirlo así, un absoluto en una frase que me gusta mucho. Dice claramente, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y es contundente. En ninguna manera, es decir, de ninguna de las formas de pecado debe manifestarse en el creyente que ha nacido por el poder de la palabra y que el bautismo lo ha comprendido y que ha salido de las aguas bautismales. Es un hombre, es una mujer que no tiene ninguna relación con el pecado. Amén. Gloria a Dios. Y Pablo nos enseña el por qué. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Hay cosas que, como dirían muchos, nos tienen que hacer plastilina hasta que la entendamos. Y este versículo es uno de esos que nos hace plastilina para que entendamos nuestra nueva posición, nuestra nueva vida en Cristo, nuestra nueva criatura, que podamos comprender eso, hermano. Por eso yo les decía en programas pasados que el bautismo no es un comienzo para pecar, para luchar contra el pecado, no. Cuando usted está bautizado, la obra va muy adelantada porque ya ese problema del pecado quedó atrás y comienza un lindo proceso de la santificación y un lindo proceso del crecimiento. Y para que entendamos eso está este versículo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquella a quien obedecéis? Y lo hace claramente y monta una explicación que no tiene duda. Sea del pecado para muerte, que era nuestra vida pasada, escúchelo bien, era todo lo que no sabíamos antes de que el Evangelio llegara, era antes de lo que no sabíamos de que existía la justificación por la fe, no sabíamos absolutamente nada de esos beneficios de la justificación y andábamos en muerte. Y Pablo aquí nos dice claramente
y resume algo muy lindo de lo que hemos venido estudiando. Dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Qué hermoso, hermano, cuando nosotros entendemos que es salvación, que este es bautismo, que esta relación con Dios, que esta unión con Cristo en su muerte, pero también en su resurrección, nos trae algo claro, ¿sí? Algo que debemos entender y que es propio de un nacimiento genuino en Dios. ¿Y qué es lo propio? Pues que seamos obedientes a la justicia de Dios. Y esto, hermano, parece que no hubiese necesidad de repetirlo o de recalcarlo, pero definitivamente son cosas tan puntuales que hay que, permítame el término, martillar bastante ahí, porque es que ahí es donde comienza la verdadera vida espiritual, en entender que todo lo que Dios ha hecho, que todo lo que Dios nos ha hecho comprender, que todo lo que nosotros hemos resuelto y que hemos tomado determinaciones para llevarlo a cabo, estoy hablando del bautismo en plena conciencia, en pleno conocimiento, en plena práctica de una verdad transformadora, pues viene con este paquete maravilloso que es de la obediencia. Así que, hermano, nosotros debemos saber que después de un día, de unos segundos, de un instante de salir de las aguas bautismales, pues lo único que nos depara un lindo encuentro con una palabra que va a hacer carrera en toda nuestra vida espiritual. Obediencia a Dios, obediencia al ministro, obediencia al cuerpo de Cristo. Bueno, esa palabra hace carrera en toda nuestra vida espiritual y de ahí para adelante es prácticamente con Dios el eje de una vida espiritual creciente. Amén. Y dice Pablo, como les decía hace un momento, pero gracias a Dios que aunque erais pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Otro versículo que viene dándonos esa secuencia explicativa para que nosotros entendamos qué es esa nueva vida y cómo es que de verdad comenzamos con pie derecho cuando entendemos esto, y el primer paso está dado en obediencia y el siguiente en obediencia y así sucesivamente será nuestro trasegar en el camino del Señor. Dice claramente, pero gracias a Dios, recuerde, usted y yo no hicimos nada, usted y yo no hemos hecho nada, somos los candidatos beneficiarios de que la palabra de Dios llegó a nuestros oídos y llegó con toda, ¿sí?, la iluminación, la revelación y la comprensión para que nosotros ya llegamos a estas instancias. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado pasado, estamos hablando ya un presente con Cristo, habéis obedecido de corazón. Este de corazón no es un sentimiento, este de corazón no es una emoción, este de corazón no es una ignorancia, este de corazón, hermano, tiene todas las implicaciones que usted y yo hemos estudiado y que Dios nos las ha explicado a la minucia y que Dios ha puesto la manera de iluminarnos y de revelarnos por su Espíritu Santo, y que usted por la mano de Dios fue abierto su entendimiento y comprendió absolutamente todo, y que por esa causa que usted comprendió todo, pues habéis obedecido de corazón, o sea, habéis obedecido de mente, habéis obedecido de razón, habéis comprendido la palabra. No estás haciendo las cosas porque de alguna manera usted cree que todos las hacen, entonces yo también la hago. No, hay comprensión, hay palabra, hay iluminación, hay revelación, hay directrices ministeriales. Hay directrices de la iglesia, hay directrices de la persona que le entregó el evangelio, para que todas ellas sumadas usted pueda comprender que lo que está haciendo tiene todas las coherencias y las razones y los argumentos, no solamente para que usted se sienta bien, sino para que sepa hacia dónde va caminando con Dios. Habéis obedecido de corazón, escúchelo bien porque es hermoso, aquella forma de doctrina
aquella forma de enseñanza única, aquella forma de aprendizaje único, aquella forma que no tiene sino una y que no le pertenece a nadie y que usted la ha recibido perfectamente de Dios. Porque es que, hermano, la doctrina bíblica no es copia de nada. La doctrina bíblica no se la debemos sino a Dios. Nosotros cuando hablamos de posturas doctrinales es el mismo Dios enseñándonos, mostrándose, dándose a conocer y dándose a comprender para que nosotros sepamos que en lo que se refiere a nosotros como hijos de Dios, tenemos una doctrina vertical, completamente vertical, que no proviene de ningún teólogo, que no proviene de ningún filósofo, que no proviene de ninguna parte del mundo. Es la doctrina que Dios mismo ha generado en su inmenso sabiduría y que en esa sabiduría nos la ha puesto de esta manera para que nosotros nos beneficiemos de ella. Por eso, hermano, cuando usted mira estas cosas, usted tiene que respirar tranquilo, espiritualmente hablando, porque vaya que sí tenemos la única, no una entre tantas, la única doctrina, ¿sí?, en la cual verdaderamente podemos ser entregados para salvación y vida eterna. Y de esto debemos sentirnos muy orgullosos, que Dios nos haya conducido por su Espíritu a esta única doctrina. ¿Y cuál es la doctrina, sí, hermano, para que usted la sienta y la resuma? La doctrina es que la Biblia es cristocéntrica. La doctrina es que Jesucristo es Dios. La doctrina es que Él mismo se ideó en su conocimiento la forma de recibir esta doctrina y que esa forma claramente es con todos los atenuantes que hemos venido hablando y que se consolida en el bautismo cuando la doctrina nos enseña que podemos ser bautizados en el único nombre, Jesucristo, para perdón de pecados, y podemos estar listos, preparados, hechos por Dios para recibir el poder del Espíritu Santo. Así que, hermano, nosotros sí tenemos la doctrina bíblica. Nosotros descansamos en las verdades bíblicas. Nosotros sí podemos decir con toda tranquilidad y podemos justificar claramente desde Génesis hasta Apocalipsis que esta doctrina es cristocéntrica y que no hay más, y que gracias a Dios estamos allí en esa forma de doctrina única, ¿sí?, a la cual fuisteis entregados. Mire, hermano, tener claridad de lo que estamos hablando, tener claridad de la doctrina a la cual pertenecemos por pura misericordia y gracia, y que cada vez que usted lea la Biblia sienta que en esa doctrina a la cual usted fue entregado coincide no solamente con lo que usted ha entendido y Dios le ha iluminado y Dios le ha revelado, sino que coincide claramente. Cada vez que usted abre la Biblia, usted mira que la doctrina a la cual hemos sido entregados coincide con lo que Dios ha dicho, con lo que usted le ha pasado y ha sentido, y con lo que debemos seguir proclamando y ser multiplicadores de esta doctrina. Lamentablemente, hermano, nosotros sabemos y estamos evocados ahí que por muchos lugares y por muchas cosas, yo no las llamaría doctrinas, sino son simple y llanamente dogmas e interpretaciones por falta de una muy buena lectura y por otras cosas ya muy caprichosas en donde la gente no entiende, no se deja enseñar por Dios para que todos lleguemos a la misma conclusión. Hay una sola doctrina y en esa doctrina es donde Dios nos ha tomado para que nosotros seamos obedientes a esa doctrina. Y descanse, mi hermano, en esto mucho, para que usted no ande mirando hacia los lados, sino para que usted comprenda que en esta doctrina está bien anclada nuestra alma para salvación y para vida eterna. Amén. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Amén. Bueno, porque muchas veces la gente pretende y busca cosas. ¿Yo para qué hice todo esto? O sea, ¿cuál es la finalidad de que Dios me ilumine, de que Dios me revele su nombre, de que yo entienda estas cosas, de que me sienta
por una determinación propia en un trabajo anticipado que Dios ha hecho por su palabra para que yo decida bautizarme y tomar de verdad de una manera muy respetuosa y coherente la muerte y también la resurrección de Jesucristo, y que yo pueda decir claramente, oiga, ya no peco y ahora obedezco a Dios y Dios es el dueño de mi alma, de mi vida y de mi ser. Entonces usted algún momento, y hay hermanos en el presente que se preguntan, bueno, ¿y para qué yo hice todo esto? ¿Para qué me pasó todo esto? ¿Y qué oficio tiene todo esto? Pues hermano, mire, usted tiene que comprender que Dios no da pasos en falsos, que Dios no se está inventando qué hacer con usted. Si alguien sabe qué hacer con el hombre, es Dios. Hay veces el hombre no sabe qué hacer con el hombre, pero Dios sí sabe qué hacer con el hombre. Y la escritura es muy hermosa, dice, y libertados del pecado, ¿sí?, vinisteis a ser siervos de la justicia. Recuerda, hermano, que esto tiene más de lo que usted está leyendo. O sea, para que nosotros podamos ser servidores de la justicia de Dios, necesariamente sí y solamente sí es cuando hemos cursado esta frasecita, libertados del pecado. ¿Y quién es el único que liberta del pecado? Jesucristo. ¿Y quién es el único que tiene la potestad de perdonar nuestros pecados? Jesucristo. ¿Y quién es el único que ha perdonado nuestros pecados? Jesucristo. ¿Y quién es el único que se ha comprometido de llevarnos a la eternidad por medio de un cuerpo que se llama la iglesia? Pues se llama Jesucristo. ¿Y cuál es en toda esta hermosa ecuación de salvación y de vida eterna la respuesta natural de nosotros? ¿Cuál es esa respuesta? Pues mírela, aquí está, se la presente. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que nosotros debemos comprender, hermano, que hoy por hoy, como diría mi pastor, lo que hay es trabajo en el Señor. Esto de ser siervos de justicia, hermano, no es más que otra cosa que un oficio permanente, constante, de toda la vida, que va acompañando al crecimiento, hermano. Uno en Dios no crece no haciendo nada. Uno en Dios crece haciendo y siendo siervos de la justicia de Dios. Y vaya que sí hay labor, y vaya que sí hay trabajo, y vaya que sí hay tiempo para sumarle a este trabajo. ¿Cuál? Al de ser siervos de la justicia. Porque es que, hermano, nosotros no solamente somos benefactores, sino que aquí hay un compromiso claro. Y Pablo lo dice y lo esboza de una manera muy diplomática y muy hermosa, pero esto no es más que otra cosa que oficio, trabajo, labor, espontánea, disciplinada, sí, completamente coherente y diligente, guiada por Dios, en plena obediencia a Dios y al ministro y a la iglesia, para que nosotros podamos expandir y crecer en esto que la Biblia dice claramente: vinisteis a ser siervos de la justicia. En otras palabras, para que usted me entienda, mi querido hermano, cada bautizado, cada persona que entra al cuerpo de Cristo, cada nuevo hijo de Dios, pues viene a trabajar en el programa, en el proyecto, en el proceso salvífico que Dios tiene y que ha delegado a su iglesia. Entonces cada uno de nosotros, cuando venimos a ser puestos en el cuerpo de Cristo por la misma obra de la palabra de Dios, nos convertimos en un verdadero honroso título: ser siervos de la justicia. Y esto no es exclusivo, hermano, esto hace parte de cada uno de los que hemos llegado a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ya venimos con esto. Por eso, hermano, nosotros de alguna manera el servicio es algo innato de nuestra nueva vida espiritual.
El servicio no es por si queremos o por si nos sobra tiempo o por si de alguna manera no. El servicio es prácticamente algo que va creciendo, se va desarrollando y nos va dando unas directrices hermosas en el conocimiento, en el crecimiento, en la diligencia, en la unión. Mira, hermano, no existe mayor comunión sólida que cuando usted comprende esto, ser siervos de justicia. Servirle a Dios, hermano, es la consolidación clara de lo que Dios ha hecho y de lo que nosotros tenemos el privilegio de hacer en el nombre del Señor Jesucristo, para no solamente vivir, sino que el servicio a Dios es verdaderamente, hermano, el alimento que si lo tomamos con toda diligencia, porque todo servidor tiene que aprender a tomar este alimento, la palabra de Dios, porque la única manera para servirle a Dios es con la palabra, ejerciendo todas las labores que la palabra dice. Si está escrito para hacer, ahí estaremos presentes. ¿Por qué? Porque somos siervos de la justicia. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno esto, hermano, porque a mí me da alegría, hermano, en que las cosas espirituales que Dios plasma, que Dios nos hace vivir, que podemos tener claridad en ellas, pues tienen un oficio humano. ¿Usted se imagina, hermano, que no hubiese nada que hacer? Pues entonces la vida espiritual no tendría mucho sentido, porque muchas personas dogmáticas han tomado esto, que llegan hasta aquí pero no hay nada que hacer. Gracias a Dios que nosotros sí tenemos mucho. Iglesia de Dios, en su doctrina genuina y bíblica, tiene mucho trabajo que hacer. Y todos unidos hacemos un equipo. ¿Cuál? De ser siervos de justicia. Y Pablo, para dar claridad, dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esto tiene dos claridades muy hermosas, hermano. El hombre de pecado tenía unas esclavitudes que los llevaban, entre comillas, a unas disciplinas desbordantes en el hacer, ¿sí? Es decir, cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, sobraba tiempo, no había cansancio, existía disposición. Es decir, la gente se multiplicaba por hacer la iniquidad y por prestar sus miembros al pecado. Entonces Pablo, tomando esa premisa y tomando esa realidad, porque es cierta, hermano, ¿sí? Y quiero hacer memoria, si usted no sabe de qué le estoy hablando, cuando vivíamos sujetos al pecado, nuestros días hay veces eran de 25 horas y no había cansancio. ¿Por qué? Porque estábamos sujetos al pecado y la iniquidad pues nos llevaba a practicar toda clase de inmundicias y había tiempo de sobra. Entonces Pablo toma esa premisa de esclavitud del pecado, ¿sí? Y nos pone un ejemplo para que entendamos ahora en nuestra nueva vida diligencia, servicio, ¿sí? Siervos de Jesucristo, porque es que, hermano, no se le olvide que la agenda suya ahora la maneja Dios. Antes no había nada, no había ni Dios ni ley, y usted era el que hacía todas las cosas. Tenía un horario laboral de trabajo, pero multiplicaba ese horario laboral por 2 a irse a cometer cualquier clase de pecado. Y así era, hermano, usted salía del trabajo y comenzaba su jornada de pecado de 16 horas. Trabajaba 8 y 16 horas para pecar. A eso es lo que se refiere esta palabra de Dios. Entonces Pablo dice claramente, así ahora, o sea, en el presente, ¿sí? Vamos, dice, así ahora, para santificación, proceso que comienza después del bautismo. Amén. Palabra muy hermosa, ¿sí? Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otras palabras, hermanos, nosotros sí tenemos que comprender que cuando nosotros vivimos
y experimentamos una verdadera conversión por la palabra y estamos llegando a estas instancias, pues aquí la palabra nos está hablando claramente algo muy importante, el después de nuestro bautismo. Para que nosotros entendamos que es que nos bautizamos y prácticamente nos ponemos el overol para seguir trabajando en pos de dos cosas bien importantes. La primera, en todo el proceso de santificación, así que ahora para santificación, ¿sí? Si antes todo nuestro esfuerzo, toda nuestra vida, estoy hablando de nuestro comportamiento humano como seres humanos, ¿sí? De los que tenemos un calendario, de los que tenemos un reloj, de los que estamos sujetos a cualquier cantidad de actividades, ya sea seculares por labores, pero a eso Pablo se refiere. Si así ahora, para santificación, es una invitación amplia, abierta, para que usted le ponga diligencia a su nueva vida, no para que el bautismo se comience prácticamente a difuminar en el pasado, sino para que el bautismo comience su segundo escalón glorioso. ¿Y cuál es el segundo escalón glorioso? Pues la santificación. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y mire, hermano, que este consejo es muy importante. En la medida que usted y yo no perdamos tiempo después del bautismo, en esa misma medida vamos a tener un crecimiento coherente y seguro. Y no se le olvide, hermano, que esto no es más que otra cosa que la protección que sigue de toda la obra que Dios ha hecho. ¿Cómo se llama esa protección? Pues ser siervos de Jesucristo, presentar nuestros miembros con toda diligencia para ese nuevo proceso que comienza, que se llama la santificación. Entonces, hermano, fíjese lo hermoso que es esto, y que cuando usted y yo lo comprendemos, pues sabemos que no nos podemos bautizar para sentarnos. Tenemos que bautizarnos para laborar, para servir, para hacer honor a lo que Dios nos ha demandado. Siervos de justicia. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que lo comprenda, hermano, porque usted en este momento estará pensando que para muchos que ha desperdiciado mucho tiempo en esto, y que la formación, hermano, pues si bien es cierto, la formación viene desde todas las aristas, desde alimentarnos de la palabra, desde estar en los cultos, desde escuchar la predicación, pero todo esto converge y hay que sumarle. ¿Y qué hay que sumarle? ¿Sí? Pues la disposición de todo ser humano en Dios, bautizado en su nombre, sintiendo verdaderamente lo que es siervo de justicia, y que ha comenzado un nuevo proceso que nos va a acompañar durante toda nuestra vida hasta que el Señor venga, el proceso de la santificación. Y si usted mira, hermano, en estos pocos versos que hemos leído, la palabra siervo, la palabra servir, la palabra está ahí. Y viene dada con algo maravilloso para que no nos cueste trabajo. Obediencia. Amén. Porque es que, hermano, aquí Dios ya ha recuperado, ¿sí? Lo que se perdió en Génesis, ya con un bautismo genuino, Dios ha recuperado. ¿Qué? El hombre sin pecado, en obediencia y para servirle. Así que es muy maravilloso entender esto, que es un comportamiento, escúchalo bien, hermano, que es un comportamiento natural de todo creyente. Los creyentes no hay que empujarlos para servir, a los creyentes no hay que invitarlos, no hay que ponerles alfombra roja. Esto es algo natural, porque es la única manera que la Biblia nos enseña y que nos mete en ese escenario privilegiado para que nosotros podamos manifestar de alguna manera la gratitud por todo lo recibido. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Amén. Mira, hermano, cuando usted y yo éramos pecadores, pues no teníamos ningún compromiso con Dios. Pero ahora que hemos sido libertados del pecado, sí hay un compromiso con Dios.
Qué bueno que nosotros cada vez entendamos y enalboremos el compromiso con Dios y no vivamos una vida espiritual tan superficial y tan desprendida de nuestras raíces de conversión que muchas veces las hemos olvidado y que de alguna manera nos tienen que estar insistiendo. No, hermano, no permita que su vida sea aquel que tiene que insistirle y insistirle y insistirle. No, hermano, deje que esa conversión siga su curso, y su curso es que usted presente: hay que servirle al Señor, presente; soy siervo de justicia, presente. Es que, hermano, en todo esto viene una compostura permanente. Esto no es un día sí y otro día no, esto es un sí siempre. Entonces, porque de eso se trata todo esto. Amén. Mire lo que dice: porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. O sea que, hermano, nosotros ya dentro del cuerpo de Cristo no hay inertes. Dentro del cuerpo de Cristo no hay estados de latencia. Dentro del cuerpo de Cristo solo hay una dinámica espiritual a la cual nosotros debemos plegarnos en todas las aristas de nuestra existencia en medio del cuerpo de Cristo. Amén. Y qué bonito que haya trabajo. Y qué bonito que haya ocupación, y qué bonito que el trabajo y la ocupación nos ayude, ¿sí?, a nuestra vida espiritual y ayude a otros a que sean convidados por la diligencia que trae intrínseca esta salvación tan grande cuando recibimos las aguas bautismales, para que nosotros podamos ir caminando cada vez más de la mano del Señor. Esto es hermoso, hermano. Yo digo, y en este momento hago mención de algo importante. Qué bueno que Dios pensó en que nosotros hiciéramos algo. Qué bueno en que Dios pensó que nos preparó, nos limpió, nos iluminó, dio de su revelación, nos llevó a las aguas bautismales, generó una relación muy hermosa con nosotros y ahora somos siervos de Jesucristo. Y recuerda, hermano, que esta palabra, siervos de Jesucristo, fue con la que abrimos precisamente el estudio del libro de los Romanos. Mire semejante carta de presentación: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿sí?, apartado para el evangelio de Dios. Si usted mira lo que hemos estudiado y lo trae hasta acá, pues la conclusión de Pablo es que él vivió todo y nos lo está enseñando todo. Amén. Porque nosotros debemos comprender, hermano, que la diligencia como hijos de Dios está dada por Dios en el gran paquete de la salvación de nuestras almas. Y la Biblia dice claramente: ¿pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y vaya que a nosotros hoy en día no nos gusta casi ni hablar de aquellas cosas que hacíamos en el pasado, nos produce vergüenza. Y claro, porque ningún pecado produce alegría, ¿sí? Ningún pecado produce orgullo. Pero aquí Pablo claramente nos insiste a que nos posicionemos, a que nos empoderemos, a que entendamos la labor que Dios ha hecho en nosotros y entendamos la que sigue y que es cada vez más gloriosa, porque la conversión inicial tiene su gloria, pero la santificación también tiene su gloria, y ambas, ¿sí?, no se da una sin la otra. La primera nos lleva a comprometernos voluntariamente con Dios, y la segunda, la santificación, nos abre una puerta de desarrollo, de crecimiento prácticamente inagotable en una diligencia de la obediencia como siervos de justicia, para desarrollar, hermano, absolutamente todo lo que Dios quiera desarrollar con cada uno de sus miembros. Y en esto se lo puedo decir con toda claridad: los que no éramos nada, pero que nos pudimos dejar desarrollar por Dios en el escenario de la santificación, pues, hermano, la verdad se crece, la verdad se aprende a amar más, la verdad con un evangelio presente, constante, vivo, eficaz, dinámico. Y esta es la vida de nosotros los creyentes. Usted no puede vivir, hermano, con un evangelio lamentablemente guardado en el pasado y empolvado, porque se le olvidó la gran frase que trae todo esto: siervos de Jesucristo.
siervos de justicia. Así que, hermano, qué hermoso saber que tenemos mucho por hacer. Y en ese hacer, hermano, hay una cantidad de experiencias tan hermosas que usted mismo las va a experimentar y se van a convertir en vivenciales. Amén. Porque todo lo que hacíamos antes, pues lo hacíamos para que nos causara la muerte. Mas ahora, y es que Pablo es reiterativo en esto, hermano. ¿Y por qué Pablo es reiterativo? Porque aquí Pablo está tratando que por el Espíritu, que a él le pasó, que a todos nos pasó, que hay toda la parte ejemplarizante de muchos, que es que nacimos bien, y cuando usted nace bien por la Escritura, pues estas cosas se vuelven ley. Cuando digo ley, hermano, es una manera de actuar. Ley para funcionar en el cuerpo de Cristo. Amén. Mire cómo lo dice Pablo en el verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Y ojo que aquí ya hay una palabra muy clara. Dice, hechos siervos de Dios. Hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Hermano, si usted lee muy bien esto y le ponemos cámara lenta para que lo entendamos, fíjese bien cómo está escrito porque es muy hermoso. Yo quiero que usted lo entienda porque es que, hermano, en estas cosas que decimos, en estas cosas que leemos y en estas cosas que el Espíritu Santo nos trae a memoria y nos las pone para que las recibamos y partiendo de allí volvamos, para unos comenzar con pie derechos, para otros replantear por completo su vida espiritual. Escúchelo bien, hermano, porque es muy hermoso. Mas ahora, presente. Siéntalo allá, hermano, allá en su casa, usted que me escucha en esta mañana. Diga, oiga, esto es para mí, esto es ahora, esto es ya. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, entonces haga usted el recuento desde que el día que pasó eso hasta hoy. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice la palabra de Dios. Amén. Y hechos, no por hacer. Oiga bien, no porque le falta, no porque está incompleto, no porque no sé qué. No, hermano, aquí no hay excusa porque la obra la ha hecho Dios y está completica. Y yo quiero que usted se sienta completo en esta mañana. Mire lo que dice la Escritura. Y hechos siervos de Dios. Y yo espero que usted allá en su casa le esté dando la gloria a Dios porque no hay, mire hermano, no hay título más hermoso. No hay trabajo más lindo, no hay disposición, no hay más oficio. Si hay algo para lo que podemos emplear nuestra vida y darle una razón a la existencia de nuestro ser, es precisamente esta palabra, siervos de Dios. Hermano, cuando usted siente esto, siervos de Dios, permítame decirse, hermano, donde su jefe es Dios, donde el que paga es Dios, donde el que lo bendice es Dios, donde el que le da victorias es Dios, donde usted puede ir infinidad de veces a decirle al Señor tantas cosas. Qué bueno ser siervos de Dios. Y como siervos de Dios tenemos. No es si queremos, hermano, es que aquí hay palabras que no dan margen, aquí hay palabras que no dan salida, aquí hay palabras que no nos dejan estar quietos, aquí hay palabras que no son estáticas. Hechos siervos de Dios, y escúchelo bien, tenéis. Esto no es posibilidad, esto es realidad. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Mire, hermano, cuando usted entiende esto que estamos leyendo, se acabó el problema de la consagración. Se acabó. Porque el bautismo y las cosas que Dios nos depara cada vez van subiendo de volumen para bendición nuestra y para poder saborear esta gracia. Tenéis por vuestro fruto. ¿Quién lo da? Dios. Por vuestro fruto la santificación, hermano. Y la santificación es el panorama. Mire, hermano, para que usted me entienda, la santificación es todo lo que Dios nos pone delante
y nos lo da en abundancia para que nosotros nos deleitemos en ese fruto de santificación que no es más que otra cosa que andar de la mano de Dios siempre en obediencia. Y esto nos va a dar como finalidad la vida eterna. Mira este versículo, todo lo que tiene, hermano. Mire tan hermoso que la escritura está puesta. Mire lo hermoso que es esto, hermano. A mí, hermano, se me quebranta el alma mirando esto, hermano, porque qué bueno cuando Dios nos pone toda esta inspiración y sale de una voluntad, hermano, que es notoria, ¿sí? Que nuestro rostro definitivamente cuando comprende este tipo de cosas se alegra, porque vivimos en un escenario de santificación con una meta muy clara en Dios, la vida eterna. Por eso, hermano, usted ya no atesore aquellas frases. ¿Cómo está, hermano? No, en luchas. ¿Cuáles luchas? Si es que nosotros estamos es en el proceso de santificación donde todo es alegría, donde todo es gozo. No importa la circunstancia, hermano, todo es gozo. Amén. Porque con circunstancias apremiantes o sin ellas, el fruto de la santificación tiene un glorioso resultado como fin. Y a mí me gusta esto, hermano. Dios no trabaja en vano. Dios no pone su palabra en vano. Dios no invoca el nombre sobre los candidatos que se bautizan en vano. Dios no hace toda esta proyección en vano. Dios no está jugando a los dados contigo o conmigo. No, hermano, esto tiene una coherencia en Dios maravillosa. Hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano, qué hermoso cuando uno entra en el escenario de la salvación y Dios le explica esto con cabalidad y que uno entiende, oiga, esto está hecho. Simple y llanamente yo soy un participante de pura gracia y de pura misericordia, pero esto ya está hecho. Es decir, esto está para disfrutarlo. Porque, hermano, somos creyentes al evangelio que está plasmado en la Biblia. Es para vivirlo, para disfrutarlo, para que en el disfrute nuestro los demás también quieran. Por eso es que está expresado de esta manera. Amén. Por eso, hermano, nosotros no tenemos reversa, nosotros vamos en un avance, nosotros vamos en un crecimiento. Y si usted no lo sabe, yo sí se lo quiero decir hoy. Hoy, por Dios, usted es mejor que ayer. Usted tiene que creer eso, hermano. Hoy usted es un mejor creyente que ayer. Usted hoy es un mejor hijo que ayer. Usted es un mejor servidor que ayer. Usted está en mayor posición de santificación que ayer. Usted caminó un poco más para que el fin sea la vida eterna. Yo no comprendo y no comprenderé bajo la luz de la Escritura que hayan retrocesos cuando Dios nos enseña claramente cómo la Biblia está plasmada con un acelerador hacia la vida eterna. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermano. Qué maravilloso versículo. Y dice la palabra de Dios. Porque, hermano, como si fuera poco, como si le faltara todo lo que estamos hablando algo, pues aquí claramente Pablo vuelve y nos pone sobre los pies sobre la tierra, hermano. Y claro que se nos tiene que de alguna manera quebrantar la voz. Porque la paga del pecado es muerte. Y escúchelo, hermano. Por si nos falta alguna inspiración para nuestra vida, para servirle a Dios, para entender todo esto. Mire. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Parece que este es un sello de calidad, hermano. Parece que esto es definitivamente lo más alto, el top, lo que logramos comprender de una labor, de un trabajo, de una disposición que Dios ha hecho. Y que no solamente nos dice, oiga, mire, todo esto ya está. Y el pago está por anticipado. Tenemos de parte de Dios un pago anticipado.
Dios no está esperando que usted haga esto para darle esto. No, hermano. Dios ya nos lo dio todo. Nos lo ha pagado todo. Para que usted y yo entendamos que necesitamos enalborar el ser siervos de Jesucristo. Que necesitamos enalborar la nueva etapa de nuestra vida espiritual después del bautismo, la santificación, que necesitamos comprender hacia dónde vamos, cuál es el transporte de salvación que hemos tomado, se llama la vida eterna. Hermano, desprendámonos por completo de un bienestar en este mundo y vivamos el bienestar en este mundo de la vida eterna, bajo la premisa de siervos de Jesucristo, de verdaderos hijos genuinos de Dios, y que vivimos con gran gozo la santificación, porque tenemos una meta clara que Dios la ha establecido, y que no es una posibilidad, sino que es una gloriosa realidad que Dios nos la ha anticipado. Se lo quiero leer, hermano, para que usted entienda. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, ya no la dio, ya la posee, ya la tiene, está en curso, va caminando, va fuerte, va fija, va segura. Amén. ¿Y por qué digo todas estas palabras? Porque es que el verso me obliga a hablar de esta manera, hermano. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Escúchelo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso que podamos entender, qué hermoso que podamos vivir el Evangelio como está escrito, como el Espíritu de Dios nos lo enseña, como lo podemos leer una y otra vez hasta que nuestra mente comprenda no solamente nuestra nueva vida, sino nuestras funciones espirituales en nuestra nueva vida con una finalidad gloriosa. Hermano, si usted entendiera el pago anticipado que Dios nos ha hecho. Por el pago anticipado es que le servimos. Por el pago anticipado es que tenemos una gratitud que no encontramos qué más hacer. Pero gracias a Dios que en ese hacer hay mucho por hacer. Y nosotros debemos comprender que el hacer de Dios no es un hacer organizacional, es un hacer espiritual. Y en ese hacer espiritual todos nos vamos a beneficiar como iglesia. Y allí es donde está la espontaneidad. Mire, hermano, en el hacer de Dios deben sobrar manos, nunca faltar, deben sobrar manos, deben sobrar labios, deben sobrar bocas, debe todo esto a siempre sobrar, porque Dios, hermano, nos regaló algo en el bautismo, que nos dio algo que viene intrínseco con nosotros, con la nueva vida, ser siervos de Jesucristo. Y no solamente ser siervos de Jesucristo, sino que le antepone, lo blinda, lo baña, lo rodea de una palabra maravillosa, obediencia. Qué hermoso, hermano. Hermoso entender cómo Dios opera para que a usted y a mí el evangelio no se nos vuelva una rampa empinada, casi imposible, sino que por el contrario se nos convierta en una llanura fácil de caminar de la mano del Señor. Y por esto, hermano, yo hoy quiero hacer hincapié. Si usted por algún momento ha mantenido su vida espiritual quieta, estática, hoy es tiempo que usted aprenda lo que significa ser siervo de Dios, hecho, escuche bien, hechos, gloria a Dios, maravillosamente por Dios, para que usted pueda tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, como siempre, la palabra de Dios hermosa y nos inspira y nos llena y nos quebranta el alma, pero que el tiempo apremia. Se nos ha agotado nuestro programa en el día de hoy. Pero no se preocupe porque palabra hay,
tiempo hay y Dios seguirá ayudándonos. De mi parte, gracias, y como siempre, no se desconecte, porque aquí en VR Radio siempre hay más. Hasta la próxima emisión y gracias. VR Radio presentó Un Encuentro con la Palabra de Dios. Los esperamos mañana a esta misma hora y por este mismo canal.